Me llamo Valentina Morales, y hasta hace 3 meses, pensaba que tenía una vida perfectamente normal. 15 años de matrimonio con Ricardo, un trabajo estable como contadora en una prestigiosa firma de inversiones, y una rutina predecible que, aunque no era emocionante, me daba seguridad. Lo que no sabía era que mi jefe, el enigmático señor Torres, había estado observando cada movimiento en mi vida durante años, esperando el momento perfecto para ejecutar un plan que cambiaría todo. Todo comenzó una tarde de viernes. Estaba terminando los últimos informes financieros cuando recibí un mensaje de Ricardo. Necesitamos hablar. Es importante. Algo en su tono me inquietó. Ricardo, ejecutivo de ventas en una importante empresa automotriz, había estado distante últimamente. Lo atribuye al estrés por la reciente fusión de su compañía con un conglomerado internacional. ¿Pueden revisar estos números otra vez? La voz del señor Torres me sobresaltó. No lo había escuchado entrar a mi oficina. Por supuesto, señor, respondí, notando que sostenía los estados financieros de Luxury Motors, la empresa donde trabajaba Ricardo. Era extraño, normalmente no manejábamos sus cuentas. Valentina, dijo el señor Torres, sentándose frente a mi escritorio, ¿confías en mí? La pregunta me desconcertó. En 10 años trabajando para él, nunca habíamos tenido una conversación personal. ¿Yo? Supongo que sí, señor. Bien, sonrió enigmáticamente. Porque lo que estás a punto de descubrir requerirá mucha confianza. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, mi teléfono vibró con otro mensaje de Ricardo. Te espero en el restaurante del Hotel Royal a las 8. Tenemos que hablar sobre nuestro futuro. El señor Torres miró mi teléfono y algo oscuro cruzó por sus ojos. El Hotel Royal, interesante elección. Disculpe. Nada, se levantó abruptamente. Solo recuerda, Valentina, a veces las peores traiciones nos llevan a los mejores destinos. Con esas crípticas palabras, salió de mi oficina, dejándome más confundida que nunca. Llegué al Hotel Royal exactamente a las 8. El restaurante era mucho más lujoso de lo que Ricardo y yo podíamos permitirnos normalmente. Lo encontré en una mesa apartada, bebiendo lo que parecía ser su segundo whisky. Ricardo, ¿qué sucede? Siéntate, Val. Su voz sonaba distante, casi fría. Necesitamos hablar sobre nosotros. Me estás asustando. Me voy, soltó sin preámbulos. Con Isabella. El nombre me golpeó como una bofetada. Isabella Vega, la nueva secretaria ejecutiva de Luxury Motors, heredará de una fortuna familiar y recién llegada de Europa. ¿Qué? Vamos, Val, no actúes sorprendida. Ricardo tomó otro sorbo de su whisky. Sabes que lo nuestro se acabó hace tiempo. Tú con tus números y tu vida mediocre. Mediocre. Las palabras salían entrecortadas de mi garganta. 15 años de matrimonio son mediocres. Mírate, explotó finalmente. Contadora de una empresa cualquiera, viviendo para las planillas y los balances. Isabella tiene clase, contactos, una visión de futuro. Y una fortuna familiar, completé amargamente. Me voy con Isabella, ella sí tiene clase, gritó, atrayendo la atención de otros comensales. Disfruta tu vida de contadora mediocre. Se levantó bruscamente, arrojando unos billetes sobre la mesa. Los papeles del divorcio llegarán mañana. No lo hagas difícil, Val. Ya elegí mi futuro. Lo vi alejarse, tambaleándose ligeramente por el alcohol, y sentí que mi mundo se derrumbaba. 15 años de matrimonio terminaban en una cena de 5 minutos. Mi teléfono vibró. Era un mensaje del señor Torres, mi oficina. Ahora. Pero señor, son las 8:30 de la noche. Confía en mí, Valentina. Es hora de que conozcas tu verdadero valor. Algo en su tono me hizo levantarme y dirigirme a la oficina. El edificio estaba prácticamente vacío, excepto por la luz que salía del despacho del señor Torres en el último piso. Lo encontré revisando unos documentos antiguos, algunos amarillentos por el tiempo. Siéntate, Valentina, dijo sin levantar la vista. ¿Sabías que conocía a tu padre? La mención de mi padre me sorprendió. Había fallecido cuando yo tenía 12 años, dejándonos a mi madre y a mí con apenas lo suficiente para sobrevivir. Mi padre, ¿cómo? Eduardo Morales fue más que un simple contador,
continuó el señor Torres. Fue mi mentor, mi amigo, y el verdadero genio detrás de Torres Investments. Sacó una carpeta antigua y la deslizó hacia mí. Dentro había documentos y fotografías que nunca había visto. Tu padre y yo construimos este imperio juntos. Pero él era demasiado modesto, demasiado precavido. Cuando descubrió que ciertos inversores querían usar la empresa para actividades cuestionables, estableció un plan de contingencia. Mi cabeza daba vueltas mientras leía los documentos. Acciones, transferencias, fideicomisos. No entiendo. Tu padre transfirió secretamente el 60% de las acciones de la empresa a un fideicomiso. Un fideicomiso a tu nombre, Valentina. ¿Qué? Has sido la dueña mayoritaria de Torres Investments desde que cumpliste 21 años. Yo solo he sido el guardián, esperando el momento adecuado para revelarte la verdad. Pero, ¿por qué ahora? El señor Torres sonrió, pero esta vez sin misterio, solo con tristeza. Porque tu padre me hizo prometer que te protegería. Y ahora que Ricardo te ha traicionado por Isabella Vega, necesitas saber la verdad sobre ambos. Sacó otra carpeta, más reciente. Isabella no es quien dice ser. Y la fusión de Luxury Motors. Bueno, digamos que tu exmarido está a punto de descubrir que ha apostado por el caballo equivocado. Mientras leía los documentos, mi mundo volvió a tambalearse, pero esta vez de una manera completamente diferente. Ricardo no tenía idea de en qué se había metido, ni con quién. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, sintiendo una extraña calma. Ahora, respondió el señor Torres con una sonrisa que me recordó a mi padre, les enseñamos el verdadero significado de la palabra clase, punto. Lo que no sabía en ese momento era que el señor Torres había estado moviendo las piezas de este juego durante años, y que la traición de Ricardo era solo el principio de una historia mucho más grande. Los siguientes días fueron una montaña rusa de revelaciones. El señor Torres me mostró la verdadera magnitud del imperio que mi padre había construido. Torres Investments no era solo una firma de inversiones, sino el centro de una red de empresas que controlaban sectores clave de la economía. Tu padre era un genio de las finanzas, explicó mientras revisábamos antiguos libros contables. Creó un sistema tan complejo que ni siquiera los mejores auditores han podido descifrar la verdadera estructura de propiedad. ¿Por qué mantener todo en secreto? Porque Eduardo sabía que el poder atrae a personas peligrosas. Quería protegerte hasta que estuvieras lista. Mientras absorbía esta información, el señor Torres proyectó una presentación en la pared de su oficina. Ahora, sobre Isabella Vega, su voz se tornó seria. No es coincidencia que apareciera en Luxury Motors justo antes de la fusión. Las imágenes mostraban a Isabella en diferentes países, bajo diferentes nombres. En cada lugar, el patrón era el mismo. Se acercaba a empresas en proceso de fusión, seducía a ejecutivos clave, y desaparecía justo antes de que las empresas colapsaran. Es una estafadora profesional, continuó el señor Torres. Trabaja para un grupo que se especializa en adquirir empresas, vaciarlas y venderlas por partes. Mi corazón se hundió. ¿Y Ricardo? Tu exmarido es solo un peón en su juego. Lo eligió porque tiene acceso a información confidencial sobre la fusión. En ese momento, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Ricardo. Val, necesito los documentos del divorcio firmados mañana. Isabella y yo tenemos planes. El señor Torres sonrió al ver el mensaje. Perfecto. Está siguiendo el guión exactamente como esperábamos. ¿Qué quiere decir? Isabella cree que está jugando su juego habitual. Lo que no sabe es que Luxury Motors es una subsidiaria secreta de Torres Investments. Cada movimiento que ha hecho ha sido monitoreado. Me mostró más documentos. La supuesta fortuna familiar de Isabella era una elaborada fachada. Sus cuentas bancarias estaban vacías, y su lujoso estilo de vida se financiaba con dinero robado de sus anteriores estafas. ¿Y ahora qué?, pregunté, sintiendo una mezcla de dolor y determinación. Ahora, respondió el señor Torres, les damos exactamente lo que quieren. Pero con nuestras condiciones. Al día siguiente, firmé los papeles del divorcio. Ricardo estaba eufórico, presumiendo su nueva vida con Isabella en la oficina. Lo que no sabía era que cada presunción, cada alarde, estaba siendo documentado cuidadosamente. Una semana después,
El señor Torres organizó una reunión de directorio en Luxury Motors. Como era de esperarse, Isabella había convencido a Ricardo de llevarla como su asistente. Les presento a nuestra nueva directora ejecutiva, anunció el señor Torres. La señorita Valentina Morales. La cara de Ricardo palideció. Isabella, por su parte, mantuvo su sonrisa practicada, aunque pude ver el pánico en sus ojos. Val, Ricardo se levantó de su silla. Esto debe ser una broma. No, Ricardo, respondí con una calma que no sabía que poseía. Como nueva CEO, mi primer acto será ordenar una auditoría completa de todas las transacciones de los últimos 6 meses. Isabella se mantuvo compuesta, pero su mano tembló ligeramente mientras sostenía su tablet. Señorita Morales, seguramente podemos discutir esto en privado. ¿Por qué, señorita Vega? ¿O debería decir, señorita Rodríguez? ¿O era Peterson en su último trabajo en Singapur? El color abandonó su rostro mientras proyectábamos las evidencias de sus estafas anteriores. Esto es ridículo, interrumpió Ricardo. Vale solo una contadora. No puede ser. Tu ex esposa, intervino el señor Torres, es la principal accionista no solo de Torres Investments, sino también de Luxury Motors. Ha sido la dueña real de la empresa donde trabajas durante los últimos 5 años. Ricardo se desplomó en su silla. Pero Isabella dijo. Isabella les ha estado mintiendo a todos, continué. Los fondos que prometió para la fusión no existen. Las cuentas están vacías. Mientes, gritó Isabella, pero su fachada de sofisticación se estaba desmoronando. ¿Quieres ver los estados de cuenta?, pregunté, deslizando una carpeta hacia ella. ¿O prefieres que hablemos de las órdenes de arresto en 3 países? El caos se desató en la sala de juntas. Isabella intentó huir, pero la seguridad ya estaba esperando en la puerta. Ricardo alternaba entre suplicarme perdón y acusar a Isabella de engañarlo. Por cierto, añadí mientras la seguridad escoltaba a Isabella, todos los regalos que te hizo, Ricardo, fueron comprados con dinero robado. La policía querrá hablar contigo sobre eso. Val, por favor, suplicó Ricardo. No sabía, yo pensé. ¿Qué era mejor que tu esposa, mediocre? Completé su frase. Bueno, esta contadora mediocre acaba de salvarte de ir a prisión por complicidad en fraude corporativo. Aunque tu carrera, me temo, está acabada. Mientras Ricardo era escoltado fuera de la sala, el señor Torres se acercó con una última carpeta. Hay algo más que debes ver, dijo en voz baja. Algo sobre el verdadero motivo por el que tu padre ocultó todo esto. Los documentos en mis manos revelaron una conspiración mucho más grande, una que involucraba a algunas de las familias más poderosas del país. Y en el centro de todo, un nombre que hizo que mi sangre se helara, Gabriel Vega, el padre de Isabella. Tu padre descubrió su red de corrupción hace 20 años, explicó el señor Torres. Por eso lo silenciaron. Mi mundo se detuvo. ¿Qué está diciendo? El accidente de auto que mató a tu padre no fue un accidente. Y así, lo que comenzó como una historia de traición matrimonial, se convirtió en algo mucho más grande. Una batalla por la justicia que mi padre no pudo terminar. ¿Estás lista para la verdadera batalla?, preguntó el señor Torres. Miré los documentos, pensando en mi padre, en todos los años que había vivido sin saber la verdad. Más que lista, respondí. Es hora de terminar lo que mi padre empezó. Lo que no sabíamos era que Gabriel Vega ya estaba moviendo sus piezas, y que la verdadera guerra apenas comenzaba. La noticia del arresto de Isabella Vega sacudió el mundo empresarial, pero fue solo el principio. Gabriel Vega, el patriarca de la familia, no tardó en hacer su movimiento. Señorita Morales, su voz sonó amenazante a través del teléfono una mañana. Creo que tenemos que hablar sobre el futuro de nuestros intereses comerciales. Por supuesto, señor Vega, respondí, siguiendo el guión que el señor Torres y yo habíamos preparado. ¿Qué tal una cena en el Hotel Royal esta noche? Hubo una pausa. El mismo lugar donde su matrimonio terminó. Qué apropiado. Pensé que apreciaría la ironía. El Hotel Royal estaba prácticamente vacío esa noche, cortesía de una generosa donación de Torres Investments. Gabriel Vega llegó puntualmente a las 8, el mismo hombre que había visto en fotos antiguas junto a mi padre,
Solo que ahora sus sienes estaban plateadas y su rostro marcado por décadas de maquinaciones. Debo admitir, dijo mientras se sentaba, que me impresionó. Eduardo estaría orgulloso. No mencione a mi padre, mi voz era hielo puro. No tiene ese derecho. ¿No? Éramos como hermanos, Valentina. Hasta que decidió volverse moralista. Así llama a negarse a participar en fraude corporativo y lavado de dinero. Vega sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Negocios, querida. Solo negocios. Como lo que está haciendo ahora, usando a mi hija para llegar a mí. ¿Isabella? ¿O no? Ella se destruyó sola. Igual que Ricardo. La avaricia tiene esa cualidad. Hablando de avaricia, Vega sacó un sobre de su chaqueta. Tengo una propuesta para usted. El doble del valor de Torres Investments. En efectivo. Hoy mismo. ¿Y a cambio? Desaparece. Vive una vida lujosa en alguna isla. Olvida todo sobre el pasado. ¿Cómo olvidó usted a mi padre después de ordenar su muerte? La sonrisa de Vega vaciló por un momento. Los accidentes pasan, Valentina. Como el accidente que está a punto de pasarle a usted. Antes de que pudiera reaccionar, el restaurante se llenó de agentes federales. El señor Torres emergió de una mesa cercana, acompañado por el fiscal del distrito. Gabriel Vega, anunció el fiscal, está bajo arresto por el asesinato de Eduardo Morales y múltiples cargos de corrupción corporativa. Esto es ridículo, rugió Vega. No tienen pruebas. En realidad, intervino el señor Torres, tenemos todo. Incluyendo su conversación de esta noche, admitiendo su rol en la muerte de Eduardo. ¿Grabaron? Esto es ilegal. No cuando hay una orden judicial de por medio, sonreí, mostrándole el documento. Firmada hace una semana, cuando Isabella comenzó a cantar como un canario para reducir su sentencia. Mientras los agentes esposaban a Vega, el señor Torres se acercó a mí. Tu padre estaría orgulloso, susurró. No solo por exponer la verdad, sino por cómo lo hiciste. Las siguientes semanas fueron un torbellino de revelaciones. La red de corrupción de Vega se desmoronó como un castillo de naipes. Docenas de ejecutivos fueron arrestados, y empresas enteras tuvieron que ser reestructuradas. Isabella, enfrentando cargos en múltiples países, aceptó un trato con la fiscalía. Ricardo, aunque evitó la prisión, fue vetado de por vida del mundo corporativo. Una tarde, mientras limpiaba mi antigua oficina de contadora para mudarme al despacho principal, encontré una carta sellada en el fondo de un archivador. La letra era de mi padre. Querida Valentina, si estás leyendo esto, significa que finalmente has descubierto la verdad. Siento no haberte dicho todo antes, pero necesitaba protegerte. El poder que construí no era para mí, era para ti. Pero el verdadero poder no está en el dinero o las empresas. Está en hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Vi la misma integridad en ti desde que eras pequeña. La misma determinación para hacer las cosas bien. Por eso sé que usarás este legado sabiamente. Torres te guiará. Es el hermano que nunca tuve, el único en quien confié con la verdad. Juntos, pueden reconstruir el sistema de la manera correcta. Recuerda siempre, los números no mienten, pero las personas sí. Tu trabajo es encontrar la verdad entre las mentiras. Con amor eterno, papá. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras terminaba de leer. El señor Torres apareció en la puerta. ¿Lista para tu primera junta directiva como CEO oficial? Me sequé las lágrimas y sonreí. Más que lista. Tengo algunos cambios en mente. Los siguientes meses transformaron Torres Investments. Establecimos un fondo para apoyar a contadores jóvenes, especialmente mujeres, en su desarrollo profesional. La antigua oficina de Vega se convirtió en un centro de investigación de fraudes corporativos. En cuanto a mí, aún hago auditorías personalmente de vez en cuando. Hay algo satisfactorio en encontrar la verdad entre los números, en descubrir las historias que otros intentan ocultar. Ricardo intentó contactarme una vez más, cuando las cosas se calmaron. Quería explicar su lado de la historia. La vida es como un balance contable, le respondí por mensaje. Al final del día, todo debe cuadrar. Tus decisiones tuvieron sus consecuencias. Aprende a vivir con ellas.
Gabriel Vega fue sentenciado a cadena perpetua, no solo por el asesinato de mi padre sino por décadas de crímenes corporativos. Isabella cumple una condena reducida y, según escuché, está escribiendo un libro sobre la experiencia. El señor Torres sigue siendo mi mentor y amigo, aunque ahora bromea diciendo que he superado al maestro. En mi nueva oficina, junto a la foto de mi padre, hay un pequeño cartel que dice, los números nunca mienten. Es un recordatorio diario de que la verdad, aunque a veces tarde, siempre sale a la luz. Y para aquellos que piensan que ser contadora es mediocre, bueno, los invito a revisar sus números más de cerca. Nunca saben quién podría estar observando.